mostró a quién había escogido. Fue Dios quien escogió a Matías, porque los apóstoles no se dirigían por sí mismos, sino que eran guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque no habían quedado solos. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hay muchas personas que dicen que Matías fue elegido por suerte y que Matías no se menciona más en el Nuevo Testamento ni se hace más mención de él como apóstol. Pero hay un pasaje bíblico en el libro de los Corintios que dice claramente que Pablo se reunió con los 12 apóstoles, dando a entender que Matías se contaba como el 12º apóstol, como el que ocupaba el lugar que había tenido Judas en el ministerio apostólico. Alabado sea el nombre. Más adelante se va a buscar. Bien, entonces dicho esto, segundo personaje que fue escogido como apóstol luego de la ascensión de Jesús Cristo. Fijémonos que en Matías estaban todas las capacidades de Dios. ¿Por qué? Porque Matías había sido partícipe de la muerte, de la resurrección y del ministerio de Jesucristo. Él había sido partícipe. Por eso, Matías cumplía con todas las credenciales. Había sido testigo ocular. Matías había manifestado señales, milagros y prodigios, porque dice la Escritura que los apóstoles, plural, dice algunos de ellos, sino los apóstoles manifestaban señales, milagros y prodigios. Los apóstoles, en plural. Así que no podemos sacar a Matías de plano, porque no es plural. Saludo, ¿qué tal? Dios bendiga de una manera especial a ese público que me sigue y me apoya a través de este nuestro canal, Félix Sánchez Oficial. También que Dios bendiga de una manera muy especial a ti que me estarás viendo y que estás siguiendo y viendo nuestro contenido. Que Dios te bendiga. Recibe un saludo especial y un abrazo de parte de este servidor, Félix Sánchez. En el día de hoy, en este video, quiero compartir un tema muy importante, un tema muy interesante y un tema muy enriquecedor para tu conocimiento espiritual. Un tema que será de mucho valor para tu vida. El tema que quiero compartir contigo es los 5 ministerios. Los 5 ministerios de los cuales nos habla el apóstol Pablo en las Sagradas Escrituras, especialmente en la carta a los Corintios, primera a los Corintios, y en la carta a los Efesios. Allí estaremos haciendo uso de la palabra para tomar como referencia o base bíblica, los cuales nos servirán para el desarrollo de nuestro estudio. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero decirte que hablaremos sobre los 5 ministerios, pero no hablaremos de todos en este video, sino que haremos como si fuese una serie, lo haremos por secciones, ya que hablar de todos ocuparía mucho tiempo y no quiero estresarte. Quiero de que tú puedas disfrutar de lo que hablaremos y que esto tú puedas retenerlo y puedas digerirlo de una manera saludable y puedas quedarte con ese conocimiento y compartirlo a otras personas. Bendito sea el nombre de Dios. Así que vamos a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a estar leyendo Efesios capítulos 4, versículo 11. Dicen así la palabra del Señor. La palabra de Dios, por ser palabra de Dios, será leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a ir ahora a 1 Corintios capítulo 12, brevemente, verso 28. Dicen así la palabra. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Sean bendecida la palabra del Señor. Bien, como te dije anteriormente, vamos a estar hablando de los 5 ministerios, pero lo haremos de una manera por parte. Lo vamos a hacer por parte. Y en esta sección vamos a hablar del primer ministerio que el apóstol Pablo menciona, y es el ministerio apostólico. Vamos a hablar qué es el ministerio apostólico, cuándo surge, cómo surge, cuál es su origen, el origen del ministerio apostólico, qué es un apóstol, cuándo surge el ministerio apostólico o cuál es su origen, y si aún este ministerio apostólico está vigente o se mantiene en función. Y todo esto lo vamos a hablar conforme a lo que nos dice y nos enseña las Sagradas Escrituras. Bien,
para entrar en el desarrollo de este contenido, tenemos primero que saber qué es un ministerio. Tenemos que conocer la palabra ministerio, la cual deriva del latín ministerium y significa servicio. Un ministerio no es más que un servicio o una función, la cual, hablando en términos de cristianismo o de religión, se desempeña en una iglesia por los creyentes, ya sea fuera de la iglesia, en la comunidad o dentro también. Esto es un ministerio, la función que se ejerce en un lugar. Ministerio es la función que se ejerce en un lugar. Y quiero que entienda esta parte porque aquí vamos a notar la diferencia entre el ministerio y el apostolado, ya que vamos a hablar de un apóstol. Y tenemos que saber qué es un apostolado. Porque en algunas partes de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, cuando se encontraba el espacio vacío de Judas Iscariotes, Pedro dice, es necesario que uno de estos hombres que nos ha acompañado desde que fuimos elegidos por el Señor, desde que fuimos discípulos de Cristo hasta su muerte y su resurrección, tome lugar de este ministerio y de este apostolado. Es decir, el mismo Pedro menciona ministerio y apostolado, dando a entender que aunque sean dos cosas relativas, pero tienen una diferencia. Entonces, como ya dijimos que el ministerio es un servicio o una función que se ejerce, se desempeña en la iglesia en términos de cristianismo, ahora, ¿qué es un apostolado? ¿Qué es un apóstol? Pues un apóstol, la palabra apóstol deriva del griego apostelos. Apostelos, que significa enviado, o que significa enviar en pos de sí o de parte de. Un apóstol es alguien que es escogido, que es seleccionado, que es llamado y que es comisionado o enviado a una misión determinada. Entonces, el apostolado, a diferencia del ministerio, es la tarea específica que ejerce aquella persona en el ministerio. Aquí está la relación, pero también está la diferencia. Es decir, un apóstol, se puede ser apóstol, ¿verdad? Se puede ser apóstol y ejercer un ministerio, pero en otras palabras, hay muchos ministerios, pero no todos los ministerios son apóstoles. No todos los ministerios son apóstoles, pero sí todos los apóstoles son un ministerio. ¿Por qué? Porque el apostolado ejerce el ministerio, es decir, ejerce esa función, ejerce ese servicio, pero la diferencia radica en que es una tarea específica. Es una tarea específica, es decir, es enviado a una misión específica. Hay muchos servicios, pero el apostolado es un servicio específico, elegido y escogido para esa tarea específica. Bien, el apóstol, ya dijimos qué es un apóstol. Entonces, un apóstol es una persona que es escogida y enviada para cumplir una tarea, una función determinada, específica. La segunda pregunta, ¿cómo surge el ministerio apostólico? ¿Cuál es el origen del ministerio apostólico? En el Nuevo Testamento, porque esto aparece por primera vez en el libro de Mateo, capítulo 10. Allí es que aparece por primera vez la palabra apóstoles. Allí es donde se hace mención, literariamente hablando, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, es donde surge por primera vez, o se menciona por primera vez, la palabra apóstoles. Entonces, como se está hablando de un grupo de personas que son escogidas y enviadas, entonces el origen de la palabra apóstoles nace en el libro de Mateo. Nace en el libro de Mateo porque es donde el primer libro donde se hace mención literalmente de este concepto, de este nombre. Bien, quiero decir que aunque es el primer libro donde se hace mención de este concepto, de este término, nace otra pregunta. ¿Quién fue el primer apóstol? ¿Quién fue el primer apóstol? Pues déjame decirte que el primer apóstol fue nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos comprobar en la palabra, en las Sagradas Escrituras. Nos vamos a ir al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, rápidamente. Libro de Hebreos, allí en su capítulo 3, versículo 1. Nos dicen las Escrituras lo siguiente. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Allí el apóstol, o no el apóstol, sino el autor, porque se desconoce el autor del libro de los Hebreos, aunque algunos se lo atribuyen a Pablo, otro a Lucas, otro a Santiago, pero como no se tiene una evidencia clara de quién escribió este libro, porque su autor es desconocido, el autor de los Hebreos describe a Cristo como apóstol. Dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es decir, que el primer apóstol fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo fue enviado
con una misión específica a la tierra. Él vino para ser sacrificado, para morir por la humanidad y para llevar nuestro pecado consigo en una muerte de cruz, y redimirnos de nuestro castigo para darnos salvación. Entonces, como Cristo fue el primer apóstol, entonces allí está el origen del apostolado. Luego, el mismo Jesús, entonces, es quien él escoge y selecciona a 12 de sus discípulos y lo envía a una misión. ¿Dónde podemos comprobar esto en las Escrituras? El libro de Lucas no lo detalla de una manera clara, aunque en el libro de Mateo es donde surge por primera vez el término apóstoles, o donde se menciona, pero en los demás evangelios sinópticos, como Marcos y Lucas, también se habla de este suceso, pero el libro de Lucas nos lo detalla un poquito mejor. Vamos a leer el libro de Lucas, allí en el libro de Lucas, ¿verdad? Vamos a leer donde la palabra nos dice, leemos el libro de Lucas capítulo 6, verso 13, nos dice así la palabra del Señor. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Escucharon bien? A los cuales de ellos llamó apóstoles. Pero algo que me llama la atención es que el versículo 12 del libro de Lucas, del mismo capítulo 6, nos dice a nosotros que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fíjese la comunión de Jesús, la comunión que Jesús tuvo para él poder tomar la elección de aquellos que él iba a comisionar y a enviar como apóstoles. Sabemos que Jesús era Dios, hecho hombre, pero Jesús nos vino a enseñar a nosotros cómo debemos de andar en el reino espiritual. Abro un paréntesis. Esto nos enseña a nosotros que para enviar a alguien a una misión debemos de orar a Dios primero antes de seleccionar a esa persona. Bendito sea el nombre de Dios. Qué enseñanza más hermosa. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Los líderes, atención los líderes, pastores, debemos de orar a Dios antes de elegir a aquellos que van a ser comisionados, enviados a una misión específica. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí vemos claramente cómo se da la definición de lo que es un apóstol. Y no solamente cómo se da la definición de lo que es un apóstol, sino también cuál es la función que ejerce un apóstol en su apostolado. Fíjese que el apóstol es aquel que es escogido, llamado, seleccionado y luego enviado a una misión. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces ya hemos dicho que es un apóstol. También hemos dicho cuál fue su origen, dónde se originó el apostolado, cómo surgió el apostolado. El apostolado surgió en el Nuevo Testamento a través de Jesús. Jesús conocido como el primer apóstol según Hebreos, ¿verdad? Donde lo leímos capítulo 3, verso 1. Y luego Jesús escoge a sus 12 discípulos y los llama apóstoles, los cuales también llamó apóstoles, es decir, que quiere decir enviados. La palabra apóstoles, que lo leímos, deriva del griego, que significa, del griego apostelos, lo que significa enviado o enviado de parte de. Es decir, en esta ocasión los discípulos fueron enviados de parte de Jesucristo. Bien, entonces ya sabemos lo que es un apóstol, ya sabemos cómo surgió un apóstol. Ahora, la pregunta intrigante, la pregunta cuestionable, la pregunta de mucho interés para muchos líderes y para muchos creyentes en el camino del Señor: ¿está en función el ministerio apostólico? ¿Aún es vigente el ministerio apostólico en las iglesias? Las Sagradas Escrituras nos arrojan luces y nos dan claridad de que el ministerio apostólico aún está en vigencia, aún está en función. Ahora bien, existen requisitos para el ministerio apostólico, como para todos los ministerios, para todos los llamados. Existen requisitos los cuales debe de tener toda persona que es llamada a un ministerio, o más bien dicho, credenciales que debe de presentar una persona que es llamada a dicho ministerio o a cualquier ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, para ello estaremos mencionando 3 personajes bíblicos, los cuales fueron llamados al ministerio apostólico en el Nuevo Testamento, según las reglas de la hermenéutica, para considerar una enseñanza como doctrina, deben de existir al menos 2 o 3 versículos que avalen dicho criterio. Entonces, en este caso vamos a mencionar 3 personajes bíblicos, y vamos a mencionar las citas bíblicas, donde estos 3 personajes en el Nuevo Testamento fueron llamados al ministerio apostólico, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero antes de mencionar a esos 3 apóstoles que surgieron después que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, hay que hablar de cuáles son las credenciales que debe de tener un apóstol. Hay que hablar de los requisitos que debe de cumplir un apóstol. Bendito sea el nombre de Dios. En el apostolado
¿verdad? En el apostolado. O en el Nuevo Testamento, el ministerio apostólico, sus principios, ¿verdad? Una de las primeras condiciones, o de los primeros requisitos, o una de las primeras credenciales que debe tener una persona llamada a ser apóstol, según enseña la palabra, era que un apóstol debía de haber sido testigo ocular del padecimiento, del ministerio y del padecimiento y la muerte de la resurrección de Jesucristo. Es decir, debía haber estado con Jesús, haber visto su muerte y su resurrección y ser partícipe de él en su ministerio. Este era uno de los requisitos principales para ser un apóstol. Por eso es que hoy en día hay mucha discrepancia en cuanto a este tema, porque muchos líderes dicen que el ministerio apostólico fue hasta el apóstol Pablo, otros dicen que no, que el ministerio apostólico continúa. En fin, el punto es qué nos dice la Biblia o qué nos enseña la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo importante, qué nos enseña la palabra del Señor. Para ello, gloria a Dios, vamos a seguir mencionando, bendito sea el nombre del Señor, los requisitos de un apóstol. Ya dijimos el primero, ¿verdad? Dijimos que un apóstol, ¿verdad? Primero, debe ser elegido directamente por el Señor Jesucristo. Un apóstol debe ser escogido primeramente por el Señor Jesucristo. Ese es uno de los principales requisitos que debe de cumplir una persona que es llamada al ministerio apostólico. Estamos hablando del primer ministerio que es establecido según el apóstol Pablo, haciéndolo de manera, en un orden, Pablo lo menciona en un orden como si fuera o parecido jerárquico, pero no es jerárquico porque no es ejerciendo una autoridad o un dominio sobre los demás creyentes, no, sino es para establecer un orden, para llevar un orden en el servicio en la iglesia, no para empoderarse de los demás, no para ejercer un control sobre los demás, ¿verdad? Entonces, por eso dice, donde hemos leído 1 Corintios, dice que a uno constituyó primeramente apóstol. Es decir, los primeros en ser constituidos en el servicio fueron los apóstoles. Estamos hablando del pacto de la gracia. Estamos hablando en el Nuevo Testamento, en la iglesia. Los apóstoles fue el primer ministerio constituido. Entonces, en este ministerio, ¿verdad? Dijimos la primera credencial que debe presentar un apóstol es ser directamente escogido, elegido por el Señor Jesucristo. Bien, lo segundo es que este debe estar dotado, segunda credencial que debe tener un apóstol, es que un apóstol debe estar dotado de las señales y prodigios y milagros que hizo Jesús y que hicieron sus discípulos, sus apóstoles. Es decir, debe de manifestar estas señales, milagros y prodigios. Este es el segundo requisito que debe de manifestar un apóstol como credencial divina de sus funciones. Fíjese, quizás muchas personas dirán, pero muchos sanan, muchos hacen aquello, muchos hacen lo otro. No, debemos recordar que hay dones espirituales, pero no todos tienen los mismos dones. No todos ejercen la misma función, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad que no? Entonces, dicho esto, es bueno mencionar que un apóstol se destaca de cualquier creyente en la iglesia, en las congregaciones, cuando manifiesta señales, milagros y prodigios poderosamente de una manera divina en su función apostólica. No toda persona, escuchemos bien, no toda persona manifiesta prodigios. No toda persona manifiesta milagros poderosos, señales poderosas, como la que manifestaba el profeta Elías, como los milagros que manifestó el profeta Moisés, como los prodigios que manifestó nuestro Señor Jesucristo. Porque son credenciales que de una manera u otra evidencian el llamado apostólico en el creyente que ha sido llamado a dicha función, a dicha tarea. Fíjese algo. El tercer requisito es que debe ser heraldo del reino y anunciar a Israel que el reino se había acercado y manifestar poderes del reino. Por eso le decía anteriormente que aquí en las Escrituras, en su comienzo el ministerio apostólico, los requisitos eran muy cerrados. Era muy cerrado. ¿Por qué? Porque no todos después de la resurrección de Jesucristo y su ascendencia al cielo, tuvieron la oportunidad de ser partícipes del ministerio con Jesús y de haber visto su muerte y su resurrección. Por ejemplo, el doctor Lucas, quien no fue un apóstol, quien no fue un discípulo, sino un investigador, doctor que vino a investigar, ¿verdad? Vino a investigar los acontecimientos escuchados de la muerte y resurrección de Jesucristo. Lucas no pudo tener la dicha, por así decirlo, de ser partícipe de esto, ¿verdad? Para ser comisionado como apóstol. Entonces, era muy reservado este requisito. Ahora bien,
Número uno, un apóstol, número uno, un apóstol debe ser elegido directamente por el Señor, debe ser escogido por Jesús, divinamente escogido por Jesús. Número dos, debe de manifestar milagros, señales y prodigios. Número tres, debe ser heraldo, es decir, un heraldo debe ser alguien, un mensajero oficial que anuncia, un anunciador. Esto hacían los apóstoles, anunciaban el reino del Señor, las buenas nuevas de salvación. Pero principalmente dentro de estos requisitos, que podríamos numerarlo como 4, un apóstol debía de ser un testigo ocular de la muerte, resurrección y partícipe del ministerio de Jesucristo. En esto se constituye el ministerio de Jesucristo, en anunciar la buena nueva de salvación, su muerte y su resurrección, ¿verdad? Y su ascensión al cielo. Entonces, estos discípulos que seguían a Jesús, estos apóstoles que fueron comisionados por el mismo Jesús, instituidos primeramente como apóstoles, encargados del evangelio del Señor después de su partida, de su ascensión al cielo, ¿verdad? Y servir en el ministerio de la iglesia. Entonces, quedaron ellos, los apóstoles. Y los apóstoles, dice la palabra en los libros de los Hechos, que manifestaban grandes señales, milagros y prodigios, es decir, las evidencias de la credencial del apostolado se manifestaban en ellos. Ahora bien, dicho estos requisitos para ser un apóstol, nos vamos entonces a la pregunta de interés, de mayor intriga y de mayor cuestionables. ¿Está en función el apostolado o aún es vigente el apostolado? Bien, tenemos 3 casos en la Biblia muy interesantes de cómo en la gracia nuestro Señor Jesucristo escoge apóstoles aún. Claro, no todos los que están llamados a un ministerio son apóstoles, pero sí todos los apóstoles están llamados a un ministerio. Quiero que te grabes ese lema. Alabado sea el nombre de Dios. Todos los apóstoles son un ministerio, pero no todos los ministerios son apóstoles. Bendito sea el nombre de Dios. Vámonos con el primer personaje bíblico, Matías. El primer personaje bíblico es Matías, y para ello vamos a leer en el libro de los Hechos, su capítulo 1, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 15 al 26. Allí escucharemos cómo Matías se convierte en apóstol después que el Señor Jesucristo había ascendido al cielo. Y si Matías cumplía con los requisitos con las credenciales que debía de manifestar un apóstol. Vamos a escuchar estas palabras. Dice así: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Vamos a adelantar un poco, para así ser un poco más breve. Dice, verso 20: porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Entonces, sabemos que dentro de los 12 apóstoles que Jesús escogió, había uno que era el que lo había entregado, Judas Iscariotes. Entonces, Judas Iscariote, quien había caído de su ministerio, según leímos verso 20, había caído de su ministerio. Entonces, otra persona debía de tomar su oficio. Los apóstoles, los 11 apóstoles que aún estaban en su función apostólica, en el servicio que habían sido comisionados por Jesucristo, entonces entendieron que era bien que otra persona dentro de los que estaban con ellos, dentro de los discípulos que también seguían a Jesús y fueron partícipes y testigos de todos los acontecimientos de Jesucristo, tomara el lugar que había ocupado Judas Iscariotes. Entonces, fíjese lo que Pedro dice: tome otro su lugar. Entonces vamos a ver cómo Matías ocupa ese lugar y quién escogió a Matías. Dice la palabra, ¿verdad? Seguimos leyendo. Dice la palabra, Hechos 1, seguimos leyendo. Dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Usted escuchó bien? Pedro está diciendo que es necesario que de entre esos discípulos que habían estado con Jesús caminando, que no solamente eran los 12 apóstoles, sino había muchos más discípulos, desde el bautismo de Juan, desde el ministerio de Juan, hasta la resurrección de Jesucristo y su ascensión al cielo, uno de entre esos hombres sea testigo y participante juntamente con ellos en el ministerio apostólico, para que se mantuvieran los 12 apóstoles escogidos. Entonces dice el verso 23: y señalaron a dos, a José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, pongan atención a este verso 24, y orando dijeron: tú, Señor,
que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Esto está muy interesante. Alabado sea Dios. Esto está muy interesante. Hay dos versículos que yo quiero que tú tomes muy en cuenta y le ponga mucha atención, le preste mucha atención. Y es el versículo 24 del capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 24, capítulo 1 de los Hechos, y versículo 26. ¿Por qué? Porque aquí está la respuesta para muchas personas que no entienden y que dicen algo con lo cual yo no estoy muy de acuerdo. Fíjate, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, no lo veo así. El versículo 24 dice, y orando, otra vez la oración, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Alabado sea Dios. Voy a abrir un paréntesis para decirle a los líderes, a los pastores. ¿Por qué me dirijo a los líderes y a los pastores? Porque son las cabezas principales en las iglesias. Para dirigirme a los líderes y pastores en cuanto a este asunto. Fíjese algo. Los apóstoles, los 11 apóstoles, no fueron quienes escogieron a Matías. No. Primera respuesta respondida a muchas personas que dicen que Matías fue escogido por los apóstoles y no por Dios. No. Los apóstoles no escogieron a Matías. Ellos oraron a Dios y le dijeron al Señor en oración, tú conoces los corazones de todos, hasta los corazones de José llamado Barsabas y de Matías. O sea, tú escudriñas todos los corazones. Muestra cuál de estos dos has escogido. Es decir, muestra tú, Señor, a cuál de estos dos hombres tú escoges para que tome el lugar de Judas Iscariotes. Recordemos que los 12 apóstoles fueron elegidos por Jesús y enviados por Jesús y comisionados por Jesús para anunciar las buenas nuevas de salvación a Israel, al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Por eso el libro de Apocalipsis enseña y dice que los 12 nombres de los apóstoles que Jesús escogió estarán en las 12 columnas de la ciudad santa. Entonces, dice aquí la palabra, verso 26, y les echaron suerte, y les echaron suertes. ¿Qué tipo de suerte? Yo no sé. Pero si en aquel tiempo se aceptaba y se utilizaba un método para echar suerte, porque los sumos sacerdotes que ejercían en el templo, en el tabernáculo, y perdón que me vaya un poco profundo o lejos, utilizaban el urín. Entonces, para consultar a Dios. Entonces, no te puedo decir qué tipo de suerte utilizaron, porque la Biblia no me lo dice detalladamente, pero dice que echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Matías fue contado con los 11 apóstoles. Es decir, que conforme a la oración que los apóstoles le hicieron al Señor, a Dios, Dios mostró a quién había escogido. Fue Dios quien escogió a Matías, porque los apóstoles no se dirigían por sí mismos, sino que eran guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque no habían quedado solos. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hay muchas personas que dicen que Matías fue elegido por suerte y que Matías no se menciona más en el Nuevo Testamento, ni se hace más mención de él como apóstol. Pero hay un pasaje bíblico en el libro de los Corintios que dice claramente que Pablo se reunió con los 12 apóstoles. Con los 12 apóstoles. Dando a entender que Matías se contaba como el 12º apóstol, como el que ocupaba el lugar que había tenido Judas en el ministerio apostolar. Alabado sea el nombre de Dios. Más adelante se la voy a buscar. Bien, entonces dicho esto, segundo personaje que fue escogido como apóstol luego de la ascensión de Jesús al cielo. Fijémonos que en Matías estaban todas las credenciales de un apóstol. ¿Por qué? Porque Matías había sido partícipe de la muerte, de la resurrección y del ministerio de Jesucristo. Él había sido partícipe. Por eso, Matías cumplía con todas las credenciales. Con todas las credenciales. Había sido testigo ocular. Matías había manifestado
señales, milagros y prodigios, porque dice las escrituras que los apóstoles, en plural, no dice algunos de ellos, sino los apóstoles manifestaban señales, milagros y prodigios. Los apóstoles, en plural. Así que no podemos sacar la Matías del renglón, porque habla en plural, habla en sentido plural, no en particular, ni de 2 o 3, sino de todos los apóstoles. Bien, entonces, dicho esto, vamos al segundo personaje que fue llamado al ministerio apostólico. Y este personaje es muy interesante, este personaje es muy importante en lo que es el Nuevo Testamento. En la mayor parte del Nuevo Testamento es uno de los personajes más destacados. Pero es un personaje que tampoco se puede decir con toda certeza y con toda claridad de que él participó como testigo ocular en el ministerio de Jesús, ni en la muerte y resurrección y ascendencia al cielo. No se puede asegurar, porque bíblicamente no está registrado así. Pero sí está registrado de que fue escogido y comisionado por el mismo Jesucristo. Y esto es una de las principales credenciales, requisitos y evidencias que debe de tener alguien que es llamado al ministerio apostólico. Y estamos hablando de el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el segundo personaje, según la Biblia, escogido al ministerio apostólico, llamado al ministerio apostólico, dando a entender que el ministerio apostólico, luego de la ascendencia de Jesús al cielo, sigue en función y en vigencia, pero tiene requisitos especiales que los demás otros ministerios, que hablaremos de ello más adelante en otros videos, no tienen, sino que el ministerio apostólico es un ministerio muy especial, tan especial que a pesar de que el Señor Jesucristo es quien selecciona y llama a cada creyente a servir en el ministerio, pero en el apostolado es muy diferente, bendito sea el nombre de Dios. El apóstol Pablo tiene su llamado. Para ello, libro de Hechos, capítulo 3, capítulo 9, vamos a leer el versículo 3. Dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Vámonos un poquito más para abajo porque hay algo muy interesante. Dice el verso 15: el Señor le dijo, esto se lo dijo a Ananías, después que ya Saulo había tenido un encuentro con Dios. Dios se le revela a Ananías para que vaya a donde Saulo se encontraba y pudiera recuperar la vista. Y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí estamos hablando del llamamiento de Pablo. Recordemos que primero Dios llama, Dios escoge, Dios selecciona, luego Dios prepara, envía, comisiona. Y aquí Pablo es primeramente llamado, escogido, seleccionado por Jesús, directamente por Jesús. A diferencia de Matías, que fue elegido por medio de una oración, se echó suerte, pero Dios fue quien mostró a quien elegía. Aquí Pablo tiene un encuentro con Jesús a través de una visión, impactado por un resplandor, por una luz que lo rodea, y escucha una voz que le habla y le dice que es Jesús. Entonces luego Pablo es lleno de la presencia del Espíritu Santo, que es un requisito más para servir en el ministerio. En cualquiera de los 5 ministerios está lleno de la presencia del Espíritu Santo, porque sin la unción del Espíritu Santo no podemos manifestar la autoridad y el poder del reino. ¿Qué te quiero decir con esto? Bendito y alabado sea el nombre de Dios. El apóstol Pablo fue escogido por Jesucristo directamente, pero fue escogido, llamado al ministerio apostólico para los gentiles. Fíjese la asignación especial y particular del apóstol Pablo. Dios escoge a Pablo para ser enviado a los gentiles. Por eso Pablo en cierta ocasión se expresa y dice que a él Dios lo escogió como el último, como un abortivo, porque él no se sentía digno para ser enviado a los gentiles. Él dice: Pedro fue escogido como apóstol para los judíos, para lo de la circuncisión,
mas yo fui elegido apóstol para los gentiles. Pablo es el apóstol a los gentiles. Por eso Pablo no se cuenta con los 12 apóstoles, sino que Pablo ahora nace en la gracia. Pablo ahora es escogido en la gracia por Jesucristo, en el llamamiento de los ministerios que Jesús constituye en la gracia, dando a entender que continúa el ministerio apostólico y que quien lo elige es directamente el Señor Jesucristo, y que este ministerio sigue teniendo sus credenciales vigentes y activas. Es decir, que el apóstol, la persona que es llamada al ministerio apostólico, debe de ser impactado, debe de tener primeramente un encuentro directamente con Jesús. Debe de ser impactado por Jesús directamente. Jesús se le tiene que revelar, en otras palabras. Esa es una de las credenciales del ministerio apostólico. Entonces, dicho esto, ya vemos dónde es escogido el apóstol Pablo. Esto era algo que el apóstol Pablo lo disputaba mucho, porque había muchos creyentes que dudaban de su ministerio apostólico, no creían en su apostolado. Y Pablo muchas veces defendió esto, y muchas veces lo explicó, y muchas veces lo dijo. E inclusive a los corintios le dijo: ustedes son el sello de mi apostolado, porque yo fui escogido como apóstol a los gentiles. Eso se lo decía a los que no creían, y Pablo manifestaba las credenciales de apóstol. Pablo hacía milagros y señales y prodigios. Otra credencial importantísima que tiene el ministerio apostólico es que el que está llamado al ministerio apostólico, Jesús le da la autoridad para que impartan por la imposición de mano el don del Espíritu Santo, es decir, el bautismo del Espíritu Santo. Que simplemente con un apóstol ponerle la mano a un creyente y orar por ese creyente que no ha recibido ese bautismo, y pedirle a Dios que caiga sobre él la unción del Espíritu Santo, que el bautismo del Espíritu Santo lo reciba, es recibido, porque tiene la autoridad. Y esto Pablo lo manifestó cuando se encontró de camino los discípulos de Juan, que aún no conocían ni siquiera el Espíritu Santo. Y por la imposición de mano de Pablo y la oración que Pablo hizo, inmediatamente recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, otra credencial más. Ya podemos numerar como 5 credenciales que debía o que debe de rendir alguien que es llamado al apostolado. Por eso le decía que el ministerio apostólico es uno de los ministerios más delicados, y es uno de los ministerios poco comunes hoy en día que se ven en las iglesias dentro del cristianismo, porque no todo el mundo tiene este ministerio ni tiene estas credenciales. Alabado sea el nombre de Dios. Pero algo muy interesante, Pablo es el segundo personaje que es escogido por Jesucristo después de su ascensión al cielo como apóstol. Ya estamos viendo 2 apóstoles escogidos después de la ascensión de Jesús. Uno elegido por suerte, ¿verdad? Elegido por medio de una oración de los apóstoles a Dios para que Dios le mostrara, echaron suerte y Dios le mostró cuál había elegido. Ahora, otro que fue elegido directamente por Jesús para enviarlo a los gentiles, el apóstol Pablo. Santo es el Señor, tremendo apóstol, del cual se habla más en las Escrituras. Pero hay un último y tercer apóstol que te quiero hablar ya en este video, en esta sección de esta serie de los 5 ministerios, con respecto al apostolado. El último personaje es Bernabé. Sí, Bernabé, el compañero de Pablo. Bernabé también era apóstol, o fue apóstol, escogido por el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Donde las Escrituras nos los enseñan. Vamos allá. Capítulo 13, verso 2 del libro de Hechos. Dice lo siguiente. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Te escucho bien? Bernabé y Pablo, que todavía se le llamaba Saulo, habían sido escogidos por el Espíritu Santo y comisionados para el apostolado, para la obra misionera a la que el Espíritu Santo lo había llamado. Recordemos lo que es un apóstol. Un apóstol es alguien que es enviado, escogido, comisionado, enviado a una misión específica. Y este debe ser escogido directamente por una deidad divina, es decir, por Jesucristo. Si es escogido por Dios, es escogido por Jesucristo. Y si es escogido por Jesucristo, es escogido por el Espíritu Santo. Y si es escogido por el Espíritu Santo, es escogido por la Trinidad.
En otras palabras, en esta dispensación de la gracia, el ministerio apostólico sigue vigente, está en función. ¿Quiénes llaman a ese ministerio? Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios. Porque Dios mostró a quién escogía, de José o de Matías. Porque Jesús fue quien llamó a Pablo. Y porque el Espíritu Santo fue quien escogió a Bernabé. Ok, pero bien, tú dirás, pero líder, varón, siervo, ahí no dice que Bernabé es apóstol. Ahí solamente dice que Dios, que el Espíritu Santo lo había escogido para una obra. Recuerda que un misionero hoy en día es casi lo que era un apóstol. Porque un misionero es una persona que Dios escoge, que Dios elige, que Dios comisiona y que Dios envía a una función determinada. Un misionero no es cualquier persona. Un misionero ejerce prácticamente la función de un apóstol. Se conoce más hoy en día el término misionero, que es enviado también, que el apostolado. Se usa más el término misionero que apóstol, pero es casi lo mismo. Entonces, dicho esto, libro de los Hechos, versículo 14 nos confirma más de que Bernabé era apóstol. Vamos a leerlo. Libro de los Hechos, capítulo 14, verso 14, dice lo siguiente, presta atención. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Escucho bien. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo. Aquí lo dice literalmente y hace mención de cuáles apóstoles. ¿Cuáles fueron los apóstoles que oyeron aquellos acontecimientos que más versículos anteriores relatan? Por causa del tiempo no quiero recitar muchos pasajes bíblicos, pero usted puede leerlo en su casa, el capítulo 14 del libro de los Hechos. Pero el versículo 14 le dice a usted que Bernabé era un apóstol, que quien eligió como apóstol a Bernabé fue el Espíritu Santo. ¿Y quién o qué personaje de la Trinidad divina es que opera en esta dispensación de la gracia, que representa el Espíritu de Cristo, que fue enviado como el consolador y guía de la iglesia de Jesucristo? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo en la gracia eligió a Bernabé, también puede seguir eligiendo apóstoles. Entonces, te he mencionado 3 personajes bíblicos que después de la ascensión de Jesús al cielo fueron llamados al ministerio apostólico, dando a entender que el ministerio apostólico sigue en función y está en vigencia, y que aún el Espíritu Santo puede seguir escogiendo y llamando apóstoles. Bendito sea el nombre de Dios. Santo es el Señor. Te decía que el apóstol Pablo, pues hay muchos pasajes bíblicos que confirman el apostolado de Matías, como por ejemplo Hechos 6:2 dice: entonces los 12, ya se contaba Matías como apóstol, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ya se está contando Matías como los 12. Libro de Bendito sea el nombre de Dios. Pero hay otros pasajes bíblicos que también Pablo, el apóstol Pablo, pues no relata. Vamos a ver, Romanos 11:13 dice: porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo sea apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Esto es el apóstol Pablo hablando. También en primera de Timoteo, capítulo 1 del 1 al 27, allí Pablo también habla de su ministerio. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandamiento de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Allí Pablo hace mención de su ministerio. Entonces, en otra palabra, es claro, es clarísimo que el ministerio apostólico sigue en vigencia, sigue estando en fusión. Pablo no fue el último apóstol. Pablo fue escogido como apóstol para los gentiles, pero no fue el último apóstol. También Dios escogió a Bernabé como apóstol. También Dios escogió a Matías como apóstol. Y hoy en día Dios sigue escogiendo apóstoles. La diferencia radica en que es muy escaso este ministerio. No toda persona tiene este llamado. No todo creyente es llamado a este ministerio. Es el ministerio que se conoce como el principal, según el orden en el que el apóstol Pablo lo menciona. Se conoce como uno de los principales ministerios. Por eso los apóstoles ejercían, como quien dice, uno de los cargos, el cargo principal. Los apóstoles eran los responsables directamente, eran las cabecillas de la iglesia, de la obra de Dios. A ellos se les rendía cuenta, a ellos se les llevaban las informaciones. Ellos eran los que representaban la iglesia en el principio, en el comienzo, ¿verdad?, de la iglesia. Los apóstoles eran los que se encargaban de todos. Este es el cargo que representaba la mayor, si así lo podemos decir, ¿verdad?, la mayor posición dentro del orden, en la iglesia, se puede decir el orden jerárquico, si así se puede llamar.
Bien, ya para concluirle, quiero hablarle sobre cómo Pablo, ¿verdad?, habla de los apóstoles y dice, vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, verso 3 en adelante, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12, escuche bien, después a los 12, ya cuando habla de los 12, no se está contando a Judas, sino a Matías. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, Fíjese que Pablo había mencionado arriba a los 12, ahora dice a todos los apóstoles, dando a entender tal vez que había más apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ya Pablo está hablando de su encuentro con Dios, no de que Cristo se le apareció en los días que estuvo caminando, durante los 40 días que estuvo caminando con sus discípulos y enseñándoles, sino ya después de su ascensión al cielo. Entonces, mis hermanos, hemos llegado al final de este video, para no ser muy extenso, porque no quiero cargarle mucho, quiero que ustedes verdaderamente este conocimiento, este contenido, lo puedan digerir y les sea saludable y puedan conservarlo y compartirlo con más personas. Hemos aprendido qué es un apóstol, hemos aprendido dónde surgió el ministerio apostólico, hemos aprendido que aún el ministerio apostólico se mantiene en vigencia o en función, que Dios todavía puede llamar apóstol en este tiempo, en la dispensación de la gracia, y lo hemos visto con Matías, con Pablo y con Bernabé. Y hemos aprendido también que para ejercer o ser llamado a este ministerio apostólico se deben de cumplir ciertos requisitos, que son las credenciales y evidencia que debe de manifestar un apóstol. Y ya para cerrar, como dicen aquí en mi país, República Dominicana, para cerrar con broche de oro, vamos a cerrar recordándote estos requisitos que debe cumplir un apóstol. Y vamos a enumerarlo porque, aparte de los primeros 3 que mencionamos al comienzo, fuimos descubriendo más. Entonces, número uno, un apóstol debe ser elegido directamente por la Trinidad. Debe ser elegido por la Trinidad divina, por Dios, por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Número 1. Número 2, y esto incluye tener un encuentro con Dios. Debe tener un encuentro íntimo y personal con la Trinidad, con la deidad divina. Se le debe de revelar a Jesucristo directamente. No es que venga un hombre, un profeta y le diga: Dios te llama al ministerio apostólico. No. No es que tú te lo sueñes, no. Es que Jesucristo se te revele, ya sea en visión, ya sea como el apóstol Pablo, que te imparte una luz más fuerte que el resplandor del cielo, ya sea que te elija el Espíritu Santo. Y nótese algo, que cuando el Espíritu Santo eligió a Bernabé, ellos estaban ayunando y orando. Todo radica con la oración y el ayuno. Ellos estaban en comunión. Entonces, número dos, debe de tener un encuentro íntimo y personal con Dios. Se te debe de revelar la deidad divina, la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, se te debe de revelar. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos al principio era que debía de ser testigo ocular. Ahora, en la dispensación de la gracia, debe ser llamado directamente por Jesús, por Jesucristo o por el Espíritu Santo. Número 3, debes de manifestar señales, milagros y prodigios. Este viene siendo el tercer requisito. Debes de manifestar los milagros, señales y prodigios con poder y autoridad divina, que dan evidencia de las credenciales que tú tienes como llamamiento apostólico. Número 4, debes de anunciar las nuevas buenas de salvación a todos aquellos. Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, que tú no vas a ir solamente vacío, no, tú vas a ir como dijo Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen: echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, beberán cosas mortíferas y no les harán daños, tomarán serpiente por su cola y no le morderá. Entonces, número 5, señal de apóstol, credencial de apóstol. Tiene autoridad y poder para orar por cualquier creyente que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo, y le será impartido este don de la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Así que quiero que te lleves estos 5 requisitos que podemos enumerar dentro de lo que hemos compartido en el desarrollo de este contenido. Quiero que los anotes si tienes que anotarlo y que los tenga por ahí. Son 5 requisitos importantes que debe de tener una persona que es escogida y llamada al ministerio apostólico. Así que si alguien se hace llamar apóstol y no tiene estos requisitos, es un falso apóstol. Es un falso apóstol. Recordemos lo que dice la palabra en el libro de Apocalipsis. ¿Qué dice la palabra en el libro de Apocalipsis? Pues la palabra de Dios allí en el libro de Apocalipsis nos dice a nosotros, en el libro de Apocalipsis, a una de las iglesias,
Capítulo Apocalipsis 2:2 nos dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, que si una persona no cumple con estos 5 requisitos y se dice llamar apóstol, no es apóstol, es un mentiroso. Recuerda. Así que espero que toda esta información, este contenido te haya sido de gran provecho, que hayas captado bien lo que te he traído a través de este espacio, y que te sea de bendición. Dios le bendiga grandemente a cada uno de aquellos que me están viendo y que me siguen. Le pido que se suscriban a mi canal, que me apoyen, que compartan, que me escriban en los comentarios cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier aclaración, cualquier tema del que quieren que le traiga un contenido. Estamos aquí para hacer la obra del Señor. Así que ya ustedes saben, espera la segunda parte de esta serie de los 5 ministerios, que continuará. Vendremos con lo que es el ministerio profético, según el orden en que lo menciona el apóstol Pablo, en el orden como están: primeramente apóstol, lo segundo profeta. Entonces estaremos dando en el segundo video con el ministerio profético. Dios te me bendiga, fuerte abrazo, el Señor con cada uno de ustedes.